Europa bloquea el mar Báltico al paso de petroleros rusos de la flota en la sombra. Hoy, países del mar Báltico, Mar del Norte e Islandia advirtieron que ya están listos para capturar petroleros de la flota en la sombra en esas regiones. El Reino Unido apoyará en esto, inspirado por Francia, que tras Estados Unidos capturó un petrolero ruso de la flota en la sombra. Y Alemania, por ejemplo, ya ha enviado de regreso 2 petroleros a Murmansk. Y aquí se puede señalar que a lo largo de parte de los 14 países de la Unión Europea que firmaron el acuerdo para combatir el petróleo ruso ilegal, pasa una de las principales rutas de exportación del petróleo ruso. En las últimas semanas, algunos ya han detenido embarcaciones que violan sus sanciones y normas internacionales de navegación. El ministro de Petróleo de la India declaró hoy que, aunque los descuentos en el petróleo ruso son récord en los puertos indios, la India planea dejar de comprar crudo ruso por completo. Y otra buena noticia: en los países europeos está cobrando fuerza una política que prohíbe a los diplomáticos rusos moverse libremente por Europa. Solo pueden estar donde se encuentran sus embajadas y consulados. Mi nombre es Alexei Pechi. Discutamos este tema juntos. Antes de empezar, suscríbanse al canal, den like, comenten abajo y sigan mi canal de Telegram Pechi News. El enlace está en la descripción. Ahí publicamos noticias de última hora apenas las recibimos. 14 países europeos firmaron un acuerdo para enfrentar la flota oculta de Vladimir Putin. Países del Mar Báltico, Mar del Norte e Islandia advirtieron que buscarán obstaculizar las actividades de los petroleros de la flota en la sombra. Por estos países pasa una de las principales rutas de exportación de petróleo ruso. Algunos de ellos ya han detenido embarcaciones que salían de puertos rusos en las últimas semanas y las devolvieron a Rusia. La declaración ahora establece que los barcos en los mares del norte y Báltico solo pueden navegar bajo una bandera y deben tener documentos vigentes que acrediten su seguridad y seguro. Justo eso es lo que le falta a la flota fantasma. El principal país que se ha designado a sí mismo para luchar contra los petroleros de Putin es el Reino Unido, y a continuación citarán una declaración conjunta de 14 países. Los petroleros que no cumplan estos requisitos y usen banderas de varios países a su discreción serán considerados barcos sin nacionalidad. Así, las autoridades de países costeros podrán intervenir en sus actividades. De acuerdo con la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar, los buques de guerra de estos países tienen pleno derecho a inspeccionar y detener una embarcación sin nacionalidad, es decir, que navega en alta mar sin el pabellón de ningún estado. En lenguaje común, 14 países europeos han autorizado detener cualquier petrolero de la flota en la sombra de Putin. Traducir del lenguaje jurídico al común significa que un petrolero de la flota en la sombra de Putin puede ser detenido. Y eso es todo. Los autores del documento acusaron a Rusia de interferir en sistemas satelitales de navegación y de que los petroleros de su flota en la sombra apaguen transpondedores que informan ubicación y destino de los barcos. Traducir significa que un petrolero de la flota en la sombra de Putin puede ser detenido. Así, por ejemplo, buscan transferir en secreto el petróleo a otros barcos en alta mar para evadir sanciones y venderlo como si no fuera ruso. Dice que es limpia, sin sanciones y todo bien. Los autores del documento exigen cumplir los requisitos internacionales que obligan a los barcos a navegar con transpondedores y sistemas de posicionamiento encendidos y afirman que la transferencia de tanqueros de la flota en la sombra de Putin puede detenerse. El documento fue firmado por Bélgica, Reino Unido, Alemania, Dinamarca, Letonia, Lituania, Islandia, Países Bajos, Noruega, Polonia, Finlandia, Francia, Suecia y Estonia. La declaración de los 14 países simplemente formaliza por fin la acción de transferir
En lenguaje jurídico humano, esto significa que la flota fantasma de Putin será detenida. En lenguaje jurídico humano, esto significa que la flota de Putin no existe. Les recuerdo que el jueves pasado los barcos de la Marina de Francia detuvieron al petrolero Grinch que venía de Rusia bajo una bandera falsa. Es decir, no estaba registrado oficialmente en el país cuya bandera mostraba. Durante horas después, 2 petroleros más transportaron petróleo desde Murmansk. Traducir del lenguaje jurídico al lenguaje humano. Esto significa que un petrolero de la flota en la sombra puede ser detenido, dar la vuelta y regresar a Murmansk. Todo esto significa que Rusia ya no podrá comerciar petróleo impunemente usando la flota en la sombra. Son excelentes noticias y Rusia no puede hacer nada. Rusia suele ser muy amenazante en palabras así, todo eso. Recuerden cómo el Ministerio de Relaciones Exteriores de Rusia gritaba que si capturaban nuestros tanqueros, traduciendo al lenguaje humano legal, eso significaba que el tanquero en la sombra de Putin, Murmansk, todo para atrás, que no habría ningún paso para ustedes, pero ahora están callados. Traducido al lenguaje legal humano, eso significa que la flota en la sombra de Putin puede ser detenida. Traducido al lenguaje legal humano, eso significa que el tanquero en la sombra de Putin puede ser detenido. Traducido, la flota en la sombra de Putin puede ser detenida. Un millón de barriles. Desde el 21 de enero, traducido a un lenguaje humano legal, esto significa que un petrolero de la flota en la sombra de Putin puede ser detenido. Cerramos, el negocio se cierra y a partir del 21 de enero, eso es todo. Europa no compra ni una gota de ese tipo de combustible. Además, Europa declara que si alguna refinería trabaja aunque sea un poco con petróleo ruso, se acabó todo para ellos en general. Traducir. En lenguaje jurídico humano, esto significa que Putin puede ser detenido. Traducido al lenguaje humano, significa que el petrolero de la flota en la sombra de Putin puede ser detenido. Disminuye los ingresos petroleros en el presupuesto ruso, donde cerca del 40% se destina a la guerra en Ucrania y fuerzas de seguridad. Pero la India no tiene prisa por comprar y China dice que nosotros al año, traducido al lenguaje jurídico humano, esto significa que el petrolero de la flota en la sombra de Putin, si lo traducimos jurídicamente, significa que el petrolero de la flota en la sombra de Putin puede ser detenido.
Como los rusos ya han llamado a esta restricción una medida discriminatoria, pero afortunadamente ya nadie escucha mucho a los rusos en Europa. Dejaré puntos suspensivos. Traducido al lenguaje jurídico humano, significa que un petrolero de la flota en la sombra de Putin puede ser detenido. Traducido al lenguaje jurídico humano, esto significa que un petrolero de la flota en la sombra de Putin puede ser detenido.